Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más de Nuke. Y en este caso vamos a hablar un poquito de los retratos, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos caras, tenemos complicaciones por el tema de la anatomía y todo ese asunto. Pero, por ejemplo, para mí fue muy funcional y para pues muchos artistas, y eso pues es como empezar a trabajar lo que sería la parte del cráneo, ¿no? Entonces, digamos, el cráneo, vamos a borrar acá un tico para empezar. Entonces, digamos, el cráneo es como la parte más fundamental, porque digamos desde la parte ósea es cuando empezamos a entender cómo funciona los músculos, ¿no? Entonces, a veces complicarnos la vida en hacer, por ejemplo, cosas muy complicadas con ciertas expresiones y demás, pues no lo recomiendo, ¿no? Entonces, mientras yo voy acá dibujando, voy explicando como la importancia de hacer esto, ¿no? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, cráneos, fíjense que el error más común es como pensar en un círculo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un círculo, ¿sí? Pensamos en esto. Entonces, como que pensamos de que es totalmente perfecto, pero no. Tiene sus errores, ¿no? Y también, por ejemplo, no es totalmente como un círculo. También tiene como es como un ovalado, ¿no? Un óvalo. Entonces, fíjense que lo que yo trato de hacer acá es como hacer la parte lateral desde una partecita, o sea, como agrandando esta zona, ¿cierto? Porque es donde va el encéfalo, el cerebro, bueno, etcétera. Entonces, digamos, las cuencas de los ojos también tienen como un comportamiento diferente. Entonces, es como lo más importante. Entonces, cuando hacemos anatomía, o caras en este caso, pues lo más importante es pensar en primero hacer un ejercicio para dibujar una calavera, ¿no? Entonces, digamos, esto es como lo más importante que yo recomiendo para aprender a dibujar caras. Pero a veces lo omitimos, o a veces nosotros somos un poco como perezosos, quizás porque pues se nos hace difícil, ¿no? Pero pues es lo más importante. Entonces, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho hacer esto, porque así puedo entender cómo funciona, por ejemplo, los pómulos, donde va, por ejemplo, la parte de la nariz, que siempre la nariz es un poco más cortica, por ejemplo, donde van los dientes. Entonces, es importante como hacer este ejercicio, así sea por diversión, por practicar. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy haciendo son como líneas muy borrador, muy sketch, ¿cierto? Como para ir definiendo un poco la forma. Entonces, a veces pensamos de que hacer esto totalmente circular pues ya nos va a como organizar realmente la anatomía, ¿no? Y siempre, digamos, en las escuelas de artes, hacer esto es como lo más importante. Entonces, cuando uno aprende a dibujar esto desde la parte ósea, es decir, desde los huesos, pues eso nos ayuda muchísimo para cuando nosotros queramos hacer algo, pues ya lo podemos hacer en diferentes ángulos, vistas y demás, ¿no? Entonces, lo mismo sucede como cuando queremos dibujar animales y todo el asunto. Entonces, la anatomía siempre va a ser como un talón de Aquiles, ¿no? Y bueno, y a veces me sucede que cuando quiero dibujar un personaje y todo eso, pues a veces uno como que se lo olvida, o de pronto, o sí, en un momento de mi vida como que se me olvida algunas partes, era porque no lo practicaba. Y cuando uno practica, pues es mucho más sencillo todo, ¿no? Entonces la práctica hace el maestro. Cuando uno hace esto constantemente, nos vamos a dar cuenta de lo beneficioso que es, porque pues ya podemos agregar, por ejemplo, ya los músculos de manera consciente. Y es importante aprenderse las formas, más allá de como de que se vea bonito, es entender de que es aprenderse las formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer la vista frontal, lo que voy a hacer es como hacer unas guías
unas guías como para que me puedan determinar un poco lo que sería la altura, y de esa manera pues ya podría hacer lo que viene a continuación. Entonces yo no recomiendo que ustedes se alejen de hacer este tipo de ejercicios, porque pues al final como que es como negarse al aprendizaje, es negarse como a entender de que la anatomía como que es el pilar, a pesar de que podemos dibujar cartoon, podemos hacer otro tipo de estilos, pues hacer esto es algo casi obligatorio. Entonces cuando uno diseña personajes o uno diseña por ejemplo criaturas, pues uno las puede modificar, pero siempre parte desde un canon, ¿no? Entonces cuando yo empecé en la universidad a hacer este tipo de ejercicios de músculos y todo eso, me acuerdo tanto que había un profesor que nos exigía muchísimo a dibujar al revés, dibujar con las dos manos, sí, como tratar de siempre analizar las formas y el volumen de lo que estamos haciendo. Porque pues claro, uno cuando empieza, ¿cierto? Lo primero que uno hace es como de una vez irse al arte final, ¿no? De una vez como a definir cosas. Y pues en realidad no es así, ¿sí? No funciona de esa manera. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, vamos a terminar primero a hacer las guías. Acá voy a definir un poquito lo que sería la altura. Eso, no importa que no esté con el mismo color. Vamos a definir acá la altura de los orificios donde van los ojos, que son las cuencas. Y estos son guías que nos ayudan para poder organizar nuestro diseño. Entonces, por ejemplo, al hacer la cabeza frontal, básicamente es lo mismo. Fíjense que la frontal es diferente cuando lo vemos totalmente vertical, o más bien no vertical sino lateral. Entonces es un poco como más angosto, es como si tuviéramos una pelotica, ¿cierto? Y pasa una cuchilla y corta acá a los lados. Entonces es como un ejercicio de análisis, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es como hacer unas guías para poder definir un poquito todo. Entonces es siempre como importante mirar que este ejercicio nos va a permitir hacer personajes maravillosos, independientemente si es cartoon, independientemente si nos gusta lo que hacemos. Entonces es importante pasar por esta ruta. Nosotros no nos podemos omitir, y muchas personas hacen eso, ¿no? Como que me da como pereza, como que prefiero como hacer algo un poco más sencillo. Y normalmente en el dibujo pues lo más sencillo es comenzar a trabajar como con elementos que no sean como tan comunes. Por ejemplo, vestidos de otros países, dibujar por ejemplo árboles. Digamos, no es algo que uno pueda identificar que esté mal o esté bien, porque pues los árboles hay una cantidad, o se puede modificar, o hay muchas modificaciones de ese tipo de árboles, ¿no? de diseños. Pero el rostro humano, como todo el tiempo lo estamos viendo, todo el tiempo nos estamos enfrentando a hablar con personas, pues obviamente cambia, ¿no? Entonces fíjense que lo más fácil de dibujar son elementos como piedras, rocas, digamos mesas, elementos del hogar, ¿sí? Pero ya lo más difícil es la anatomía. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos ese tipo de cosas, lo primero que tienen que hacer es como olvidarse un poquito de la perfección, ¿sí? Como olvidarse de que quede perfecto el cráneo, me refiero más que todo en la línea, ¿no? Entonces es como algo que debe ser lo más tranquilo posible. O sea, no hay que pensar como que si está quedando bien, me está quedando como torcido, la línea no me gusta. Creo que es algo que es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces digamos, a veces en el programa de Concept, lo que más las personas
los errores más comunes que tienen las personas es la anatomía, ¿sí? Y la anatomía no tiene por qué volverse como algo tan estresante, sino al contrario, como que debe ser un proceso más natural, donde uno debe entender pues que todo no puede ser o puede salir a la ligera, a la primera. Fíjense que acá estoy comenzando a definir, ¿cierto? Y pues visualmente se ve súper brusco la línea, ¿sí? Es puro raw sketch. Aquí lo escribo para que lo anoten, raw sketch. Y pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, despreocuparse un poquito de que quede supremamente perfecto. Pero si nosotros lo practicamos bastante, pues eso nos va a ayudar a hacer personajes con más eficacia, más rapidez. Entonces fíjense que nosotros logramos hacer esto. Subimos un poquito más la nariz, siempre tener en cuenta la altura de lo que está en la vista lateral, y en esa partecita pues ya después de esto lo que hacemos es limpiar la línea. Y bueno, ya en este caso lo que hago es bajar la opacidad y empiezo a hacer una línea con un color negro para que se vea un poco más resaltado, ¿no?, nuestro trabajo. Entonces sí, pues básicamente cuando yo hago este ejercicio lo que más me percato es como tener en cuenta digamos la parte de las cuencas de los ojos, la parte de la nariz. Pues es un ejercicio básicamente exploratorio, que pues no necesariamente necesitamos ser como muy precisos, porque pues la idea es practicar, ¿no? Y a veces nos cuesta hacer esto, ¿no? Y queremos como pasar de una vez a hacer un diseño de personaje sin tener en cuenta que esto pues es un beneficio para nosotros. Entonces fíjense que el cráneo en realidad pues no es un círculo, sino tiene muchas formas un poco más entre geométricas y orgánicas, es decir, como rectas, líneas circulares y demás. Y pues lo que hago acá es como ir ajustando, ¿no? Entonces eso es un tema más como de prueba y error. Entonces no podemos pretender que a la primera ya saquemos pues este diseño de una. Y pues la idea es que ustedes cada vez que vayan viendo esto pues vayan practicando también en una bitácora, y pues para aprender anatomía y más que todo hacer un rostro, tratemos de estudiar y analizar cómo nosotros podemos hacer una cara desde un cráneo, ¿no? Porque después de este video viene ya cómo podemos aprovechar ya la estructura, y encima de eso comienza a hacer como los rostros, ¿no? Entonces hay que darse cuenta pues que la parte de la, digamos, de la carne, la piel, pues desaparece y pues se ve un poco más delgado algunas zonas, ¿no? Entonces fíjense que aquí en los pómulos son, digamos, elementos que van un poquito más retirados de la parte de los ojos, y hay que tener en cuenta también como la parte del, digamos, de la quijada. Entonces si se dan cuenta, lo que trato es como ir mejorando algunas zonas como la cabeza, las cuencas de los ojos, la quijada pues trato como hacer un poco más recta o más ancha, que quedó como muy delgadita. Entonces todo el tiempo estoy como en esa prueba y error, y después de esto lo que hago es bajarle un poquito la opacidad ya para poder empezar a trabajar, digamos, un rostro ya teniendo en cuenta la parte de la piel, la parte de los músculos, o sea, la carne y demás. Entonces a veces como que nos cuesta mucho hacer esto, nos da un poquito como de pereza, pero pues yo los invito que tratemos como de hacer esta práctica varias veces durante la semana. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan un diseño de personaje, pues ya como que ustedes puedan entender desde atrás hacia adelante, es decir, desde la parte de adentro, ¿cierto?, a la parte de la superficie. Entonces fíjense que eso es una base, porque ya me da la pauta donde van los ojos, donde va la boca. Después pues ya hablaremos como en temas de medidas y cánones y todo eso, pero pues básicamente esto es algo que si lo hacen en base a una referencia, pues va a ser muy útil. Y esto fue que, digamos, esto ha sido como muy gratificante y enriquecedor hacer esto, porque pues eso nos enseña a que pues la anatomía es un estudio de toda la vida, y lo que hacemos nosotros acá en Nuuk es eso, tratar de ver lo que podemos aprender a corto, a mediano y a largo plazo, y tratar de estar al día, ¿sí? Entonces no pretendamos que digamos a la primera queramos ya tener un diseño profesional,
que no tenga errores, porque pues eso es lo que uno más, digamos, cae en ese error, ¿no? Como que medio hacemos algo, no quedó bien y ya tiramos la toalla. Entonces fíjense que acá es un ejercicio, fíjense cómo voy arreglando cada partecita, y lo bueno de, pues, digamos, de las herramientas digitales es que nos ayuda pues a hacer un, digamos, borrar y volver a corregir de manera inmediata. Entonces después de este ejercicio vamos a continuar ya en analizar un poco los diferentes tipos de ángulos. Ya en esta parte pues fíjense que lo que hago es como tratar de ubicar la nariz un poco más arriba. Fíjense que lo estoy dejando en la parte superior, y en la parte inferior dejo un espacio porque ahí es donde se va a ver la parte como del cuello. Entonces ahí tengo líneas que van como de manera cóncava, o es decir, líneas que parecen como cuando una linecita triste. Entonces fíjense que está todo hacia arriba, ¿sí? Entonces eso es como si la cámara estuviera de abajo hacia arriba. Eso se le llama cámara contrapicada. Luego acá lo que hago es como hacer una esfera sencilla, pero fíjense que ahora la nariz la ubico en la parte inferior. Entonces eso es una diferencia que nos va a separar de hacer cosas totalmente frontales. Entonces fíjense que ya la nariz está abajo, la nariz hacia abajo, ya es una línea más convexa, como si fueran sonrisas, líneas con curvas, y la cámara es como si estuviera desde la parte superior. Y luego ahí sí hacemos una cámara totalmente frontal, donde vemos un diseño, donde vemos un retrato como lo hemos hecho anteriormente, frontal, con los ojos enfrente. Entonces la intención con esto, o lo que me permite aprender, es como tratar de jugar con diferentes poses y practicando todo el tiempo todo lo que tiene que ver el manejo de los planos, ¿no? Entonces ahí voy haciendo una línea que no es muy limpia, sino más bien ligera, y eso me permite poder arreglarlo muchísimo mejor. Y ya por último, pues lo que hago es hacer como una prueba de boceto, donde hago diferentes retratos, dibujos, y pues no me limito en esta parte, ¿sí? Entonces digamos, este ejercicio es muy importante porque, bueno, si ustedes han visto los videos anteriores donde manejo la línea, donde manejo el volumen, nuestra voz para poder trabajar, pues poco a poco ustedes se van instruyendo y van mejorando sus habilidades artísticas. Entonces fíjense que acá hago líneas muy exploratorias, no hago como una estructura como tal. A veces hay que romper eso de que tenemos que empezar como desde algo totalmente estructurado. Ayuda mucho, pero a veces hay personas que dibujan diferente. Por ejemplo, Kim Jung-gi, él tenía un trabajo totalmente distinto y él no se complicaba en la forma como realizaba sus diseños. Entonces básicamente es como tratar de dejar fluir el pincel, dejar de fluir todo para ver a dónde llegamos. Entonces fíjense que ahí ustedes pueden ver cómo voy manipulando, digamos, el pincel en este caso, y pues voy haciendo como una prueba y error para tratar de que la cara se vea lo más interesante posible. Entonces empiezo con el cabello, voy por ejemplo haciendo un poco lo que sería la ropa. Ahí trato de colorear los ojitos, los labios, y pues voy haciendo eso, ¿no? Entonces es un ejercicio muy interesante, y a veces es bueno como que traten de hacerlo 1 hora al día. No es que tengan que practicar 8 horas al día, porque pues a veces no nos da el tiempo, a veces tenemos que hacer otras cosas, pero siempre el objetivo es dibujar, ¿sí? Y más que todo esto, pero primero partiendo desde un esqueleto. Y así mismo lo hago con animales, juego un poquito con la tinta, miro por Pinterest otras referencias, y pues trato como siempre de dejarme llevar, ¿no? Y tratar de aplicar lo que dice Kim Jung-gi, que él dice, valga la redundancia, es dibujar, o sea, no es dibujar lo que se ve, sino dibujar lo que ya se ha visto. Y yo sé que pues suena muy fácil, pero hay que tratar de aplicar eso, ¿no? O sea, como dibujar lo que ya se ha visto es como tratar de poner la mente a trabajar y tratar de que la mente vaya formando esas imágenes en la mente para poder hacer eso que queremos plasmar. Entonces es muy chévere, y fíjense que acá en Procreate me he encontrado con eso de que siento que estoy trabajando de manera muy análoga y se puede generar unas texturas bellísimas y entre otras cosas. Entonces
Fíjense que con este material la idea es que ustedes lo aprovechen, traten de aplicarlo. Cualquier cosa que necesiten, pues con mucho gusto les puedo ayudar. Y recuerden pues que tenemos un programa donde ustedes pueden enviar la solicitud para estudiar con nosotros todo lo que tiene que ver Concept Art y Visual Development. Fíjense que aquí hice este diseño y pues no me gustó, y fíjense que eso hace parte de todo este ejercicio, ¿no? Y dibujar, no hay de otra. Dibujar, pintar, relajarnos y tratar de que de tanto insistir, algo tiene que salir bien. Entonces aquí juego con las expresiones, juego con ver, digamos, muchas cosas por Pinterest, y pues sale este resultado. Entonces la idea es que ustedes sigan como pintando, haciendo este ejercicio. Me gustaría que ustedes nos etiquetaran para poder ver lo que hacen, y también que nos comenten cómo se sienten hacer este tipo de ejercicio. Si les gustó el video, compártalo para que otras personas puedan aprender de este maravilloso material, y pues nos vemos en un próximo video. Éxitos y chao.